Y he querido utilizar este canto, usé este coro, porque me gustaría compartir algo diferente con ustedes en el día de hoy. No, este es como un paréntesis en la serie de Marcos. Me gustaría animarles a buscar en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1. Vamos a mirar algunos versículos que son interesantes. Segunda de Pedro, allá en el capítulo 1. Vamos a mirar verso 16 al verso 21. Así que abre tu Biblia, por favor. Hoy es un mensaje diferente, no es la serie de Marcos, pero me gustaría compartir contigo el tema que nuestro filtro es la palabra de Dios. Nuestro filtro es la palabra de Dios. ¿A qué me refiero con eso? Cada decisión que vamos a tomar, cada paso en nuestras vidas y aún también el análisis de nuestras experiencias debe pasar por el filtro de la palabra del Señor. Quiero que observen lo que Pedro dice en su segunda carta en el capítulo 1, el verso 16. Porque os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo, dice Pedro, siguiendo fábulas artificiosas, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros, dice el verso 18, oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Verso 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo que vamos a mirar acá es cómo tomar un principio para saber tomar decisiones en nuestras vidas y también poder analizar un poco las experiencias que muchos de nosotros tal vez en el pasado tuvimos. Reales o imaginarias, enfrentamos experiencias, pero quiero que observes acá que hay un principio en las Escrituras, que el principio es que nosotros debemos tomar decisiones no basadas en nuestra experiencia, no basadas en nuestras emociones. El creyente que crece en el conocimiento de la palabra de Dios, el creyente que conoce la palabra de Dios. Es por eso que Pedro nos va a advertir en el capítulo 1, verso 5, dice: vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y luego desarrolla una serie de características que llevan al creyente a crecer en su vida espiritual. Quiero que observes conmigo en primer lugar el esmero de Pedro. ¿Por qué me refiero al esmero de Pedro? Si estás aún con tu Biblia abierta en segunda de Pedro, en el capítulo 1, verso 15, Pedro comienza diciendo lo siguiente: también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Pedro enfatiza acá su esmero, su deseo. ¿Recuerdas aquel momento en Juan capítulo 21, verso 15, verso 17? Ese diálogo personal que tiene Jesús, mejor dicho, privadamente con Pedro, donde Jesús le pregunta a Pedro: ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? El Señor le hace tres preguntas, pero también tres veces le da un encargo: apacienta mis
ovejas. Luego le dice, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas, pastoréalas. Y el término pastorear significa dales de comer, aliméntalas y protégelas. Y Pedro tiene acá un esmero. En el verso 15 dice que él procurará con diligencia después de mi partida que ustedes, los creyentes, sigan recordando las enseñanzas. Y lo que hace Pedro para cuidar el pueblo del Señor, para cuidar la obra de Dios, Pedro decide escribir 2 cartas, primera y segunda de carta. Es su deseo personal, pero obviamente es la obra del Espíritu Santo en su vida. Ahora, Pedro, cuando escribe estas 2 cartas, tiene como propósito pastorear, proteger el rebaño o la iglesia, a usted y a mí con su escrito. Su primera carta, primera de Pedro, que en algún momento vamos a volver durante este año, comenzamos a predicarla el año pasado cuando entramos en COVID, a esta situación, porque el mensaje de primera de Pedro es de ánimo, de confort, especialmente a aquellos creyentes que estaban bajo persecución. Y Pedro escribe su primera carta para animar a los hermanos y advertirles que el peligro vendrá de afuera, persecución. Pero esta segunda carta, Pedro advierte a los creyentes que el peligro ya no será persecución, no vendrá de afuera, sino que será internamente falsos maestros, torciendo las verdades de la palabra de Dios. Y déjame decirte algo. Analizando la historia de la iglesia, a veces los creyentes dicen, wow, los creyentes sí que han sufrido persecución. Es cierto, los primeros 3 siglos de la era cristiana, la iglesia sufrió persecución. Los quemaron, los azotaron, los pusieron en el circo, los convirtieron en antorchas humanas, fueron perseguidos. Luego, en el periodo del tiempo de la Reforma, vino también la persecución, la Inquisición, se persiguió a muchos santos, muchos hombres que conocían la palabra de Dios, muchos que fueron iluminados por el mensaje de la palabra, vino también persecución. Pero creo que hoy el pueblo del Señor no ha logrado percibir que tenemos una de las persecuciones más grandes en el día de hoy. ¿Sabes cuál es? Nuestro secularismo, nuestra forma de pensar. El mundo ha permeado nuestra conducta, nuestro estilo de vida, nuestras decisiones. Y nosotros hoy estamos tomando decisiones no filtradas por medio de la palabra de Dios, sino filtradas por mi experiencia, por mis conceptos, por cómo me siento, por lo que yo creo. Y hemos puesto a un lado la palabra de Dios. Y en gran parte es culpa de nosotros los predicadores, que no hemos abierto el consejo de Dios claramente para decirle a las personas, al pueblo de Dios, el consejo de Dios, Antiguo o Nuevo Testamento, privilegios, bendiciones y también responsabilidades. Usted estará de acuerdo conmigo, hoy en muchos púlpitos se nos predican mensajes de ánimo, positivos, de fortaleza, pero pocas veces se nos confronta con la realidad de cómo nosotros pensamos. Y a veces, y el pueblo del Señor en esta ceguera, estamos tomando decisiones basadas en nuestra carne, basadas en nuestros deseos, en nuestras emociones, lejos y desconectados de la palabra de Dios, porque como nunca antes el pueblo de Dios tiene acceso a información, pero no la recibe. De hecho, nosotros en nuestra iglesia tenemos la librería, los libros están tremendamente baratos y hay algunos que son gratis y otros que si usted quiere dar una ofrenda. Pero aún así el pueblo del Señor no está leyendo, no está creciendo. Es por eso que vemos acá el esmero de Pedro. ¿Por qué el esmero? Porque el Señor le dijo, apacienta mis ovejas. Y en el verso 16, en este esmero, Pedro nuevamente quiere afirmar las verdades. En verso 15 quiere afirmar las verdades. Dice, yo procuraré con diligencia después de mi partida que vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Las verdades del Evangelio. Y observa conmigo la experiencia que tiene Pedro. En segundo lugar, hay un esmero. Ahora Pedro va a hablar de lo que él está enfatizando. El esmero que él tiene obedece al mandato de apacentar las ovejas y obedece al deseo de afirmar las verdades del Evangelio. Pedro ahora va a hablar de su experiencia. Observa lo que él dice de lo que él vivió, porque Pedro no siguió el Evangelio, no siguió el mensaje, no entregó un mensaje porque lo recibió por fábulas, cuento o de tercera persona. Observa el verso 16.
porque no os hemos dado a conocer. Es decir, no les hemos enseñado el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Pedro está enfatizando que lo que habló acerca del poder de Jesús, no solamente el poder de hacer milagros, porque Jesús lo hizo, pero también el poder de cambiar vidas, el poder de transformar, el poder de darnos un destino diferente, el poder de darnos una vida con propósito. Pedro dice, yo no seguí fábulas artificiosas, es decir, cuentos inventados, sino por el contrario, dice Pedro, como habiendo visto con nuestros propios ojos, ¿qué cosa? Su majestad. Él es testigo. ¿Él es testigo de qué? Verso 17, de algo que ocurrió en la experiencia de Jesús, en la vida de Jesús, de la cual Pedro participó, tuvo esta experiencia. Verso 17, pues cuando él recibió de Dios Padre, el sujeto acá es Jesucristo, recibió ¿qué cosa? Honra y gloria, es decir, reconocimiento del cielo, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Pedro dice, yo estuve ahí en la transfiguración, yo oí la voz del cielo, fue la voz del Padre que dijo acerca del Hijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Es decir, no había nada del Padre que decir, no estoy satisfecho con el Hijo porque desde su humanidad, desde que Él tuvo conciencia humana y comprensión de quién Él era, vivió para su Padre en los negocios de su Padre. Y el Padre del cielo da este testimonio y Pedro dice, yo estuve ahí. Observa el verso 18, el testimonio. Y nosotros, verso 18, oímos esta voz. Para estudiar la porción de la transfiguración podemos leer Mateo capítulo 17, Pedro, Jacobo y Juan. El círculo más cercano de Jesús están ahí. Es por eso que él utiliza el plural. Y nosotros, dice, oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Monte Santo le llama acá al lugar de la experiencia, la transfiguración. ¿Qué ocurrió en el cuadro de la transfiguración? Se dejó ver en aquel momento el Señor Jesucristo, dejó ver su naturaleza esencial, su gloria, su esencia, su deidad. Y el Padre del cielo dio este testimonio. ¿Sabes lo que está diciendo acá Pedro? Que él tuvo una experiencia y él fue testigo personal. Lo que habla acerca de Jesús, lo que comparte de las verdades de Dios, no pasan por el filtro de terceras personas. Él fue testigo ocular, testigo. Él vio al Señor transfigurarse, él vio hacer milagros, caminó junto a Jesús sobre el mar, lo vio en la crucifixión, lo vio resucitado. Él tiene ese testimonio que le ha encargado. Pero quiero que observes ahora, porque nuestro tema es cómo tomar decisiones, o nuestro filtro al tomar decisiones es la palabra de Dios. Observa cómo comienza el verso 19, el énfasis de Pedro. Hemos visto el esmero de Pedro, hemos visto la experiencia de Pedro. Observa conmigo el verso 19. ¿Cómo comienza? Tenemos también. Esas dos palabritas del verso 19, tenemos también, es como decir, aparte de. Es decir, yo oí la voz de Dios, ahí hay un testimonio, ahí hay una verdad, es mi experiencia. Pero Pedro va a decir, sobre mi experiencia, ahora hay otra realidad, hay otra verdad, a la cual Pedro va a hacer mucho énfasis en el verso 19. Tenemos aparte de, tenemos también. Y mira lo que va a decir Pedro. Si mi experiencia es real, porque yo no seguí fábulas, yo lo viví, yo lo vi, yo lo oí, yo estuve ahí. Y Pedro va a decir, ahora hay algo mucho más seguro, mucho más confiable, mucho más permanente que mis propias decisiones. Dice Pedro, tenemos también la palabra profética y agrega algo interesante, más segura, más fiel, de más confianza, más valedera. Queridos, todos nosotros tenemos experiencias reales o imaginarias, las vamos a tener. Y ustedes, algunos que vienen de otros trasfondos, han tenido sus experiencias reales o imaginarias, las han tenido. Pero el punto acá es que toda experiencia debe ser filtrada a la luz de la palabra de Dios. Y yo debo aceptar finalmente el escrutinio divino.
el consejo de la palabra de Dios. Presta atención a este verso interesante. Tenemos también, aparte de la experiencia, la palabra profética. Por palabra profética no se refiere a él un mensaje que alguien le entregó. Lo vamos a mirar ya en el verso 21. La palabra profética, Pedro, se refiere a la enseñanza del Antiguo Testamento. El mensaje revelado. Técnicamente hablando, esto. Las Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual, mira lo que dice Pedro, no simplemente es palabra segura, fiel, confiable, sino que también es palabra que tiene un proceder. Mira, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Es decir, la palabra de Dios tiene esa capacidad de ir iluminando mi vida, mis áreas. Normalmente cuando nosotros queremos buscar en un rincón que está oscuro, nos agachamos y ponemos una luz, una linterna, una lámpara para que esa luz nos deje ver aquellos rincones. ¿Cuántas veces la palabra de Dios, al oírla, al ser predicada, al ser enseñada, alumbra en áreas oscuras de nuestro corazón y nos damos cuenta, necesito cambiar eso? ¿Recuerdas el Salmo 119, verso 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pedro dice que y pone este énfasis en la palabra de Dios, que es segura, pero también que nos ayuda en el proceder, porque ella está junto a nosotros, ella nos guía. En la palabra de Dios encontramos preceptos, principios claros para saber tomar decisiones. Los preceptos, los mandatos son claros, yo leo y los entiendo, porque por lo general los preceptos y los mandatos en las Escrituras comienzan con la palabra no. Pero también encuentro en las Escrituras principios de vida. Estos principios de vida son leyes de Dios, pero para entenderlas, para comprenderlas, necesito que mi corazón sea iluminado por el Espíritu Santo. Es por eso que el salmista dice, abre los ojos de mi entendimiento para mirar las maravillas de tu ley. Pablo oraba por los hermanos de Éfeso, a partir del verso 14 en adelante del capítulo 1, que Dios os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Es decir, la iluminación del Espíritu Santo, que no todos los creyentes lo están utilizando. Todos tenemos la unción del Santo, todos tenemos el Espíritu Santo si somos creyentes, pero no todos los creyentes están siendo iluminados porque no se confrontan con humildad, con sinceridad frente a la palabra de Dios. Lo primero que Pedro nos dice sobre la Escritura, que es segura. Vemos acá cómo la palabra de Dios es segura y también el proceder que ella va trabajando en nuestras vidas como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Esa es la figura, esa es la ilustración. Y la figura es que vamos siendo guiados por la palabra de Dios hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es decir, la palabra de Dios, mientras estemos en esta tierra, es lo más seguro que tenemos. Jesús dijo de su palabra, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre y ella no ha cambiado y sigue siendo guía. Lo fue en mis abuelos, lo fue en mis bisabuelos que eran creyentes, lo fue en mis abuelos, lo fue en mi madre, lo es en mí. Espero que sean mis hijos y ahora que tengo nietos o voy a tener nietos, espero que esa palabra también sea guía en la vida de ellos. ¿Hasta cuándo? Hasta nuestro encuentro, hasta que el lucero de la mañana aparezca y resplandezca en nuestros corazones. Vemos el esmero de Pedro, verso 15. Vemos la experiencia de Pedro, versos 16 al 18. Vemos en el verso 19 el énfasis de Pedro. Tenemos la palabra profética más segura. Mira ahora en verso 20 la entrega de las Escrituras, la importancia de una sana interpretación. Observa el verso 20. Entendiendo primero esto, es antorcha, es luz que guía. Dice Pedro que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Nadie puede decir, yo tengo la verdad absoluta. A mí me tienen que oír y creer. La palabra fue entregada a todos. Y la iluminación la da el Espíritu Santo. Pero aquí hay un principio importante.
Hay que saber interpretar las Escrituras. Hoy hay mucha enseñanza que confunde a muchos creyentes porque uno oye una cosa de un predicador, luego otro de otro predicador, queridos. Y a veces la mente se confunde. Es mejor tener una sana cada vez que oigo a un predicador. Lo primero que yo me pregunto es, ¿cómo interpreta las Escrituras? Porque de esa forma voy a tener seguridad en lo que me está diciendo, no, porque a veces se alegorizan, a veces se malinterpretan, a veces se tuercen. Pedro más adelante va a decir que, que algunas personas, los indoctos, tuercen las Escrituras aún para su propia perdición. Es por eso que al ver acá la entrega de las Escrituras, vemos la importancia de la interpretación. Pablo le escribió a Timoteo y le dice, preséntate tú como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien, que interpreta bien la palabra de Dios. Debemos ser un pueblo agradecido cuando tenemos hombres que se entregan de lleno a enseñar la palabra de Dios, que la conocen por el tiempo de inversión, de estudiar, de profundizar, de leer. Y usted debe aprovechar esas herramientas, aprovechar esa enseñanza. No todos tienen ese tiempo, esa disposición o ese don del Señor para estudiar las Escrituras. Posiblemente Dios me dio la capacidad del tiempo. Puedo leer un libro, puedo leer varios libros, puedo hacer un resumen y explicárselos a usted. Y es una bendición. Y el pueblo del Señor debe apoyar a aquellos hombres que enseñan la palabra de Dios. ¿Cómo? Oración. Estando, es triste preparar un sermón, invertir 8 más horas en un sermón y que la gente no venga a oír el consejo de la palabra de Dios. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, y Pedro pone el énfasis, ninguna profecía de las Escrituras, de lo que está escrito, el mensaje de Dios. Y luego de afirmar la importancia de la interpretación, verso 21 enfatiza la importancia de la inspiración. Porque, es decir, esas Escrituras, esas verdades que están en la palabra de Dios, por algo están. Por algo Dios nos dejó las Escrituras y se preocupó que nosotros recibiésemos su mensaje, no la invención de hombres, ya que el verso 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Qué profecía? La que está en las Escrituras. ¿Qué profecía? El mensaje de Dios. ¿Cuál era la responsabilidad del profeta en el pasado? Recibir el mensaje del corazón de Dios y llevarlo al corazón de los hombres. Es por eso que los profetas decían, así dice Jehová, o vino a mí palabra del Señor, para poner el énfasis, no en ellos, porque ellos son los simples instrumentos, son los simples voceros. El mensaje que cambia, el mensaje eterno es el que proviene del cielo, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana o por capricho humano. Así que Jeremías se sentó y porque quiso, él comenzó a escribir lamentaciones. No fue así. Dios puso ese peso y los guió y los llevó, ya que dice el texto, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por el contrario, es un nexo de contraste, sino que los santos hombres de Dios, santos porque fueron apartados, 39, 40 instrumentos humanos. Son los agiógrafos, los instrumentos. No es que Pablo saltó y dijo, yo quiero escribir un libro de la Biblia, o Pedro, o Juan, o Judas, o Santiago, o Marcos del Nuevo Testamento. No, fueron santos hombres de Dios, apartados por Dios. Y mira lo que dice el texto. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo que inspirados, guiados, conducidos, llevados por el Espíritu Santo. ¿Por qué Pedro nos dice esto? ¿Por qué Pedro nos habla de su esmero de escribir? ¿Por qué Pedro nos habla de su experiencia? ¿Por qué pone el énfasis de las Escrituras? ¿Por qué nos dice que la entrega de las Escrituras es importante, tanto la inspiración como también la interpretación? ¿Por qué razón? Porque vivimos tomando decisiones. Usted diariamente toma decisiones. Algunas son triviales, qué me voy a poner, qué voy a comer, pero otras son importantes, que afectan su escala de valores, su integridad como creyente, como un hijo de Dios. Y es aquí la enseñanza para nosotros. Nuestras decisiones tienen que estar basadas en el consejo de la palabra de Dios. No decida nada.
No se adelante. Por lo general nosotros tomamos decisiones con poco tiempo, con mucha presión y en estado emocional. Casi todas estas decisiones son equívocas. Es por eso que en las Escrituras tú vas a ver que el hombre que clama a Dios, Dios dice, espera en Jehová, guarda silencio, confía en Él. Él es el que abre y cierra puertas, pone el peso en nuestros corazones. Pero escúchame bien, jamás vas a ser bendecido. Jamás vas a gozar de esa comunión, de esa satisfacción espiritual, de estar bien con Dios, haciendo su voluntad, cuando las decisiones que estás tomando las justificas con matices de espiritualidad. Yo oré por esto, pero la decisión que estás tomando es contraria a las Escrituras. Y Pedro te dice, no importa la experiencia que hayamos tenido, está la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento. Nuestras decisiones tienen que estar basadas en la palabra de Dios. Para eso yo debo conocer la palabra. Para eso yo debo cumplir la palabra. Y para eso yo debo construir mis valores basados en la palabra de Dios. Usted me dirá, yo tomo decisiones como me siento o le pido a Dios que me muestre un sueño. Usted podrá tener cientos de experiencias, reales, imaginarias o aún demoníacas. Yo no pongo en duda sus experiencias, pero cuando yo me confronto experiencia versus las Escrituras, debo tomar una decisión. Y para mí, las Escrituras tienen el valor suficiente, son prioritarias. La próxima vez que usted quiera tomar una decisión, que tome una decisión en su vida, recuerde que las decisiones no están basadas en lo que nosotros sentimos, sino que nuestras decisiones deben estar basadas en el consejo de la palabra de Dios. Amén. Es importante las decisiones, pero Pedro dice, las experiencias pueden ser muchas, pero que nuestras decisiones estén basadas en el consejo de la palabra de Dios. Que el Señor añada su bendición a la reflexión que hemos considerado en el día de hoy, para que de aquí en adelante decidamos conocer la palabra de Dios, decidamos cumplir la palabra de Dios y decidamos construir toda una escala de valores basadas en el consejo eterno de Dios, porque en su palabra están las respuestas. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu cuidado y también por la reflexión en el día de hoy. Añade tu bendición. Te agradezco por este tiempo, encomendándolo en tus manos. Tal vez hoy la reflexión fue más breve en tiempo, pero es importante saber que tenemos la palabra profética más segura. Da entendimiento a tu pueblo, dame entendimiento para que mis decisiones no broten de mis experiencias, de lo que yo creo que debe ser, sino que broten del consejo eterno de tu palabra, porque tú ordenaste que tus mandamientos fuesen guardados. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.